Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Hoy nos complace presentar a una figura muy distinguida en el fútbol de nuestro país, dirigiendo equipos de la primera división, la misma selección nacional, don Antonio Moyano Reina. Don Antonio, en primera instancia, gracias por recibirnos. No, a vosotros, don William, muchísimas gracias y al canal, a la dirección del canal, y encantado de poder, primero, agradecerte la atención de venir a verme, porque yo creo que muchas veces ya uno pasa de la historia de uno, y cuando hay una persona interesada en saber más o menos el recorrido de uno, pues tengo obligación de atenderte como tú mereces y para todos los televidentes de tu programa. Gracias, don Antonio. Vamos inmediatamente a conocer parte de la historia de don Antonio Moyano Reina. ¿Cómo llega al fútbol, don Antonio? Bueno, yo al fútbol llego desde joven, jugué en mi juventud, pues jugando en un equipo infantil, primero en el colegio en Madrid, que fue donde yo nací en Córdoba, pero después de la guerra nuestra, nos fuimos todos a vivir, a estudiar a Madrid, y en el colegio fue cuando empecé a jugar, como todos los chiquillos, jugaba en el colegio Calasancio, de curas, allí en Madrid, y ahí empecé, y después ya pasé a un equipo de juvenil del barrio donde estábamos, que se llamaba el barrio Pardiñas, y de ahí pues ya empezaron a ver que tenía cualidades, y los contratistas, en aquella época don Ángel Rodríguez, que le tenía de apodo el Feo, me contrató para llevarme al Atlético de Zamora. Yo con 18 años fui a jugar a tercera división, el Atlético de Zamora en España. Al terminar esa temporada, entonces vine y hice un contrato con el Atlético de Madrid, y ahí empecé con el Atlético de Madrid, que en aquella época el entrenador era el don Elenio Herrera, pero cuando eso fue en el mes sí, eso fue en el mes de agosto, pero después llegó, hizo su escogencia para que se quedaran y los otros prestarlo, y a mí me prestaron al Rayo Vallecano. Yo estuve en el Rayo Vallecano jugando hasta que después, al medio año de estar en el Rayo Vallecano, fui traspasado al Real Zaragoza, de la segunda división. Ahí comenzó. Ya profesional estaba en el Atlético de Madrid, pero ahí me dieron una pequeña plata, que era bastante dinero en aquella época, y después ya me traspasaron al Atlético de Madrid, y ahí ya pues ya empecé ya en plan muy más profesional. Claro. ¿Cuántos años dedicó así al fútbol? Yo estuve como futbolista. 12 años. 12 años como futbolista. 12 años, porque después yo tuve una lesión en Zaragoza, tuve dos lesiones, una de menisco y otra de una luxación en el húmero, que por cierto todavía se me sale, porque en aquella época... Aún así repercute... Pues algún movimiento que hago raro se me sale todavía, pero vamos, ya como no voy a jugar más, pues no me he operado. Ahora se operan y te meten un clavito ahí y te operan, pero ya francamente dejé de ir por el menisco, que en aquella época tampoco no se curaba tan fácil como se hace ahora. Entonces ya dejé de jugar y me casé. Eso yo dejé de jugar en el 60. En el 60 y entonces con el mismo representante mío me coloqué con él para supervisar jugadores, y además hice el curso, ya empecé a hacer el curso de entrenador en la Escuela Castellana de Madrid. ¿Le tocó que dirigir en España? No. Yo dirigí después, eso fue a última hora. Yo después de fue cuando dirigí en Andorra. En Andorra, la Vieja. Ahí tuve unos meses, y de ahí pasé a México en el año 68. En el 68 en México, al llegar a México, resulta que el título que yo tenía español no servía. Tenía que hacer también el título mexicano. Y entonces yo tenía una amistad muy buena con... Era como comenzar de nuevo. Ahí. Pero era comenzar porque francamente él no servía el título que había hecho en España. Entonces resulta que en México, yo quería quedarme en México, y entonces yo conocí al entrenador que estaba entrenando al América de México, el señor Alejandro Scopelli. Don Alejandro Scopelli, yo lo conocí cuando yo estaba en el Zaragoza, estaba dirigiendo al Deportivo La Coruña. Y entonces cuando me presenté, dice, bueno, lo que tienes que hacer es
a hacer curso, por las tardes, por las noches vienes aquí, te vas a quedar aquí. Digo, sí, una temporada. Me quedé 2 años en México. Vi las Olimpiadas del 68 y el Mundial del 70. Ahí en esos 2 años fue cuando yo saqué el título de mexicano, que todavía lo conservo. Claro. Pero ya no he vuelto a... De ahí, estando en México, que me iba a contratar el Oro de Guadalajara, que en aquella era el Oro, pero se contrataron a otro entrenador ya, a un brasileño, y entonces en ese momento, cuando dejé que ya no tenía nada, me salió para irme a Panamá, y fue cuando me fui a Panamá, contratado por el gobierno, y estuve años del 70 al 72. 70 al 72. En Panamá. En Panamá. Don Antonio, ¿por qué no siguió en el fútbol panameño? Porque resulta que allí no pagaban la cantidad que... O sea, el fútbol panameño en esa época pagaban los equipos que tenía, además había muy pocos equipos. Había nada más que 3 o 4 equipos de primera división. Claro. Y entonces a mí me contrataron para la selección. Claro. ¿Cómo se produce ese contacto? Porque ya después de Panamá, usted se viene a Costa Rica. No, pero es que fue pues sí, es curioso. Fíjate que yo estando en Panamá, entrenando a los panameños, llegó la liga a jugar. Ajá. Y en ese momento la liga iba de entrenador un jugador que había jugado conmigo en Zaragoza, don Eduardo Visabela. Eduardo Viso. Entonces yo, Eduardo, de que llevaba muchos años, resulta que me vio y me dice, ¿qué haces por aquí? Digo, nada, estoy aquí, Eduardo, pero fíjate que tengo un problema. Dice, ¿qué te pasa? Digo, pues nada, que ahora termina mi contrato en el 72 y no me lo van a renovar. Dice, vete para Costa Rica. ¿Te vayas a España? Digo, no, yo a España no quiero ir. La familia está en España, pero yo quiero quedarme por aquí. Y entonces me dice, vete para Costa Rica, que seguro que ahí encuentras trabajo. Y vine, me atendió muy bien Eduardo, estuve con unos días. En esa época cuando yo vine, estaba entrenando al Cartaginés. Estuve con él unos días y ya empecé por ahí, sobre todo donde hice mucha amistad fue en las Sodapalas, con la gente de las Sodapalas de los dueños. Aquellas tardes de café. Sí, de café, a la Sodapala, sí, tertulia. Sí. Y entonces ahí conocí a una persona que me influyó para que fuera ella, que fue el señor Thompson, Rodolfo Thompson. Claro, don Rodolfo Thompson. Yo lo recuerdo perfectamente, un gran amigo. Y resulta que fue el que me dio hizo que me presentara a Herediano. Y llegué allí y me presenté y dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué tiene? ¿Qué es? No, le conté unos cuantos y dice, no, bueno, pues venga, hagamos un contrato. Y yo, no, yo no quiero contrato. Ustedes no me conocen de nada. Yo prefiero que me quede unos días con ustedes trabajando y si después si ven que gusta, entonces... Y dice, a eso me gusta, por lo menos así me gusta la gente, como era don Humberto, muy serio y muy fuerte. Así que sí, mañana empiezo a entrenar. Y fui a entrenar y empecé a entrenar un martes, cogí el primer entrenamiento, estaba de ayudante mío, estaba Manrique Quesada, el profesor Manrique Quesada, y el domingo debuté contra el Saprissa en el Nacional, y solamente me hicieron 7-0. 7-0. 7-0. Lo bautizaron. Me bautizaron. Yo quería irme a mi casa. Yo dije, voy a hacer debut, presentación y despedida todo el mismo día. Pero gracias a Dios no fue así. Tuvimos mala suerte, nos expulsaron a 2 jugadores, nos expulsaron a Chito Peralta y nos expulsaron a Masí. Claro. Masí, que era un defensa, los 2 defensas. Entonces nos quedamos y nos ganaron 7, un Saprissa que ese equipo volaba. Egan Marín, Odillaque, Fernando Hernández, que para descanse, un equipazo, Heriberto Rojas, un equipazo y nos metieron 7. Y seguimos trabajando, empecé a trabajar con eso y estuve ahí y lo saqué del descenso. En aquella época había dos torneos, unos trabajaban unos trabajaban después la permanencia y después en la permanencia que jugaba el Barrio México, jugaba unos cuantos equipos, quedamos campeones. Era el sistema de promoción. Una promoción, correcto. Claro. Y quedamos campeones de ese, ya me quedé un año más, fue los 2 años que me quedé, y al año siguiente hicimos también ya un buen torneo. Quedamos finalistas de la Copa Juan Santamaría contra el Saprissa en el Nacional, una copa que se hacía antiguamente, y iban ganando 2-0 y en el descanso le remontamos el partido a 3-2 y al final nos hicieron 2 penaltis, que por cierto lo hizo Carlos Waxo, los 2 penaltis que jugaba conmigo, con Heredia, y nos ganaron 4-3, pero un partido bueno. En aquella época jugaba el papá de Guancho, Vicente Guancho. Vicente, jugaba Waxon, jugaba Bustos, jugaba el chileno Díaz Luco. Muy buen jugador. Bueno, jugaba también
Álvaro Cascante, que era otro gran jugador. Que estuvo en El Salvador. Después en la portería estaba Glaston y estaba Chicho Salazar, Peralta, en fin, tenemos un equipo muy bonito. El hermano de Paniagua, Guillermo, un equipo muy importante y quedamos subcampeones de esa copa. Claro. Y ahí siguió otro año más hasta Heredia, hasta después en el 70, después de ahí de Heredia, fue cuando en el 90, 80, o sea, 73, sí, 72, 70, en el 74, 75 fue cuando me llamó Limón. Lo llamó Limón. Y me fui 3 años a Limón. Claro. Fue aquel equipo tremendo, ¿verdad? Que logró usted armar ahí. Sobre todo, más que nada, la gente que sacamos jóvenes de muy buena calidad. Sí, de muy buena calidad. Ahí aquí de pobres jugadores que he visto yo en esa época era Catatillo Ley, Avilés, después sacamos a Miguel Lexi, que jugaba conmigo, claro. Estaba Rodrigo Quento, estaba Rodolfo Mí, lo sacamos de juveniles. Rodolfo Mí lo hice yo debutar contra el papá de Guancho con 16 años. En primera división, y jugaba de central, y era cada vez que chocaban salía chispas, entre Vicente, que era muy fuerte los dos, y sacamos un buen equipo, Panarreyes, Rosco Charles, había gente muy interesante en ese equipo, y el equipo quedamos, nunca había quedado en cuarto lugar, tercer lugar Limón, y siempre quedábamos tercero, cuarto lugar, y sacamos muchos jugadores, Carlos Topi, que para descanse, Jorge White, claro. Tenorio, o sea, gente, diría de gente buenísima, que gracias a Dios pues salía muchísimos jugadores en Limón, los más jugadores, y de ahí ya después muchos de ellos, como yo sabía la calidad humana y de futbolista de ellos, muchos después cuando me llegó la hora de incorporarlos bajo mi tutela a otros equipos, los llamé, caso de la selección, que puse muchísimos jugadores a jugar en selección de esa raza. Claro. Don Antonio, ¿usted estaba cuando se dio esa transacción de los 3 futbolistas de Limón al Herediano? No había llegado yo todavía. No había llegado la de Muehlin, sí, la de Muehlin, Guancho y Nelson. Y Roy Nelson. Con Roy Nelson estuve conmigo. Roy Nelson en la época que yo llegué estaba en Guatemala, y vino de Guatemala, que había terminado el campeonato, y estuvo jugando conmigo unos días, una temporada. Una temporada. Roy Nelson. ¿Qué sucede después de Limón, don Antonio? No, Limón me quedó 3 años en Limón. En Limón estaba el doctor Lodo Galini, que es el que siempre me retenía, porque decía que francamente que cuando ya se iba a terminar el contrato, no, firma otro contrato, total. Y como estaba yo en Limón, me llevé a la familia. Ajá. Nos casamos y nosotros nos fuimos a vivir, mis 2 hijos, mi hija y mi hijo y mi mujer, nos fuimos a vivir a Limón. Y en Limón, después de 3 años, cambió de presidente, entró el señor Kogan, que estaba en Recope, ahora el director de Recope, y entonces el doctor López se vino para San José, creo que cogieron otro entrada, no sé si fue al Leroy o a otro cogieron, y yo me quedé sin trabajo. Pero tampoco me duró mucho el paro, puesto que enseguida me cogió Punta Arenas. Claro. Para descanso, y don Anselmo Pérez me contrataron y estuve también ahí 2 años más, lo hice subcampeón. Muy buen equipo. Con jugadores jovencitos, todos. Tuvimos 15 partidos sin perder, invictos. Me tiré 15 partidos la primera vuelta, por eso después llegamos, porque después tuvimos una racha curiosísima. Fíjate que esto no lo cuento y mucha gente no lo cree. Nosotros tuvimos 15 partidos seguidos ganando, invictos. Llegamos a Nicoya. Perdimos en Nicoya con un gol de Oscar Marcha, casi con la espinillera lo metió. Ajá. Y después me tiré 11 partidos sin ganar. Sin ganar. Con el mismo otra equipo, racha. Otra racha. Sí, pero ya desfavorable. No favorable porque teníamos muchos puntos de ventaja. Claro. Pero la cosa es que yo miraba las alineaciones, a ver si por casualidad había cambiado y era la misma alineación. La misma que había ganado. La misma ganado. Y yo el equipo lo tenía, cuando era un equipo ganador no iba a cambiarlo. Y no estoy yo. Y la suerte fue que después, a los 11 partidos, viene Nicoya a devolvernos la visita, que era visita recíproca. Viene Nicoya, ahí ganamos y ya empezamos otra vez normalmente a ganar y a perder, a empatar, pero sacamos muchos puntos y fuimos subcampeones, jugamos la final contra Heredia, como siempre, cuando hay escasez de dinero, nosotros tenemos que jugar, no había ganado nadie en el puerto, entonces nosotros, por venir a jugar aquí, a ver si sacábamos más dinero, jugamos en Heredia, después en vez de jugar en nuestra casa, que era donde teníamos que haber recibido Heredia, jugamos en el Nacional. No sacamos el dinero que creían que íbamos a sacar de millones y perdimos 2-1 la final. Qué interesante. O sea, eso fue. Terminé ahí, al año siguiente lo hice subcampeón, o sea, eso fue después me fui de ahí, me fui en el puerto sí, después de ahí me fui a Punta Arenas. A Punta Arenas. Terminé en el puerto y me fui a Punta Arenas.
Qué interesante. Después de Punta Arenas me voy a San Carlos. Ajá. Y en San Carlos Una igual. buena época también. Sí, San una Carlos. época buenísima, un equipazo. Equipazo. Ahí casi me llevé todos los jugadores que yo, más o menos que me servían a mí. Claro. Me llevé a Carlos Topi, me llevé a de Nicoya, me llevé a Facundo Leal, me llevé a Franklin Williams. Lacey era de esos sus Lacey también preferidos era de suyos. eso, sí. ¿Verdad que sí? Lacey Miguel, sí, Miguel Sí, venía Miguel conmigo. Hapster Pero sí Miguel es un jugó Lacey. conmigo solamente en Heredia. En Heredia, pero después ya no. Después yo a San Carlos no vino. Y a San Carlos Al no que vino. vino siempre a San Carlos conmigo fue también Obando, Marvin. Ah, sí, Marvin. Marvin vino siempre conmigo, en las selecciones vino conmigo. Después vino Carlos Topi, Danilo Anderson. Danilo Anderson. Después también Era vino... pequeño y habilidoso, ¿verdad? Después estuve también en San Carlos, estuvo también Guardia, Guillermo. Ah, Guillermo. Guillermo Guardia. Estuvo Jorge Guay. Estuvo, bueno, ahí saqué a un jugador que para mí fue de los mejores volantes que había también, a Carlos Mario Hidalgo, Ah, por supuesto. que estaba De Grecia. De sí, Grecia. muchacho de Grecia. Después el mejor volante que yo he visto siempre, que era un luchador, sobre todo por sus características, y William Ávila. Claro. William, extraordinario, en fin, Extraordinario. había gente, yo diría la verdad, no es por ahora menospreciar los que hay ahora, pero eran jugadores de una calidad extraordinaria. Claro. Y una lucha, un espíritu tremendo. Toda Don esa Antonio, gente. ¿cuántos equipos de fútbol dirigió en la primera? Porque bueno, usted dejaba las puertas abiertas y se iba Sí, a pero institución y después regresaba, es que regresaba, claro. cuando no, yo decía que el apagafuera, cuando me iba, pero no me iba por disgusto, sino que decían, bueno, vamos a cambiar. Porque está ¿En cuáles siempre equipos repitió? en San Carlos, San Carlos, en Heredia, y Heredia, en Punta Arenas, y en en los Punta- tres. En los tres repitió. Repetí. Y cuando hice campeón a Nicoya, a Guanacaste, no repetí porque me fui a San Carlos. Pero don José Jiménez, que en paz descanse, Claro. quería que me quedase un año más. No siempre he tenido suerte para eso. Pues. Claro. O sea, Don Antonio, vamos- nunca he descendido a ningún equipo. Eso, bueno, eso es importante. Eso no he descendido. Eso- Lo que pasa es que me decían, queremos, por ejemplo, a mí me dijo una vez don Isaac, don Isaac me dijo un día, Antonio, quiero ser campeón. Y digo, bueno, muy bien, yo soy campeón, don Isaac, cómpreme a este y a este. Le dio la lista de una vez. No, y me los compró Ajá. y fue campeón. Y fuimos campeón. Qué bueno, ¿verdad? Y al año siguiente, ese mismo año, fui subcampeón. Y por no ser campeón también otro año más, fue que dijeron que había que cambiar. Bueno, pues usted lo dice. Así es. Pero siempre buenos amigos. Yo creo que de las personas tengo muy buenos amigos. Sobre todo en el fútbol lo que he hecho es tener una gran amigo, gran amistad, sobre todo en Heredia, que es donde hemos vivido siempre. Tengo muy buenos amigos heredianos y sobre todo de gente como don Isaac, que para descanse don Fabio Garnier. Sí. Gente de fútbol, don Hermes Navarro, también es un gran amigo. Y son amigos de verdad, comprendes, que siempre me han respondido en plan de amigos de verdad, no es porque esté jugando, porque sé que esté ahora en el fútbol metido, sino amigos que en cualquier momento los he encontrado. Y ya pues dejé después de dejar ya esto, porque me parecía bastante, seguí ya en el fútbol, me salió para ir a Guatemala. Claro. ¿De aquí pasa a Guatemala a dirigir? Sí, dirigiendo ya ¿Qué cuando equipo dirigió en Guatemala? el Cobán Imperial. Cobán Imperial. Me envió don Oscar Echevarría, un hombre también muy importante en el fútbol de allá, que resulta que iban a descender, estaban jugando la liguilla de descenso. Y me llamó y quedamos campeones y lo saqué del descenso y me quedé 6 meses más allá con ellos. Y después ya el mismo día que estuviera fue cerca de la casa y eso ya me vine para acá. Y entonces fue cuando ya me dediqué a cosas de fútbol, de coger y mirando jugadores para llevarlos fuera. Empecé a llevé la primera vez que llevé a Gómez, lo llevé a Rona, lo llevé a Grecia como contratista, llevé a Mauricio Solís. Claro. Llevé- Don Antonio, ubiquémonos nuevamente en la dirección técnica, porque, bueno, la historia del fútbol de este país está muy ligada también a su participación con las selecciones nacionales, por supuesto. Usted, de los primeros de estar en una Olimpiada, Sí, ¿verdad? primero cogemos, a mí me contratan, estando en Punta Arenas, me contratan para el torneo de UCAP, que se juega en Guatemala. Ajá. Y ahí cojo ya a la gente, yo me voy a Guatemala con ellos. Quedamos sus campeones, nos ganó Guatemala, que era el anfitrión, y quedamos segundos. Perdimos 2-1 y nos ganaron quedamos sus campeones de ahí. De ahí era para clasificar y clasificamos para allá a Puerto Rico. Fuimos a Puerto Rico también y perdimos la medalla de bronce jugando contra Argentina
en Puerto Rico. Puerto Rico. También llevé una selección extraordinaria a base de Chirimba Rojas, llevé a Roge Álvarez, a Johnny Alvarado, Chico Hernández, en fin, gente conmigo siempre he tenido los mejores jugadores, he tenido buen ojo clínico para la contratación. Y de ahí ya pues venimos aquí, empezamos a trabajar, me dijeron que seguía trabajando, entonces empezamos a hacer el trabajo de la Olimpiada del 80, que ahí en el 80 empezamos ya a funcionar en el 80 y sacamos la Olimpiada y fuimos a la Olimpiada con jugadores bastante interesantes. Era la primera vez que Costa Rica estaba en una Olimpiada. Eso fue en el 80, claro. Sobre todo haciendo un torneo en el cual los 2 torneos que hemos para clasificar tanto para la Olimpiada de Moscú para Los Ángeles quedamos campeones del grupo, o sea, no fue de casualidad, fuimos campeones del grupo y ganamos las dos Olimpiadas. Después allí ya era otros 100 pesos, ya en las Olimpiadas ya era otra cosa. Querían que trajéramos medalla de oro y tal, pero era difícil, nos encontramos con equipos muy fuertes y no fue bien, fue una experiencia muy importante, ¿comprendes? Pero era otra manera de juego de esa gente ya mejor, con más avanzados que nosotros. Por supuesto. Pero yo creo que es muy interesante y sobre todo yo creo que ya empezó Costa Rica a nombrarse más, a conocernos en otros países y conocer el nombre de Costa Rica, que estábamos compitiendo a gran nivel. A un buen nivel, claro, sí. En la selección mayor también tuvo su sí, claro, su paso. Claro, yo estuve toda la eliminatoria. ¿Para qué procesos eran esos, don? Para el 90. El 90, ¿verdad? Yo en 90 trabajé. En 90, sí. En 90 yo iba solo, pero después don Hermes Navarro y don Isaac me dijeron que por qué no cogía de ayudante a don Marvin Rodríguez. Y vino de ayudante mío. Entonces quedamos y jugamos bien. Nosotros primero hicimos gira por afuera, porque nos cogía mejor jugar los partidos de fuera, pero luego venía aquí a casa y sacamos 5 puntos. Para clasificar hacían falta 9 puntos. Yo saqué 5 empatando el último partido. Nosotros ganamos en San Luis, Missouri, ganamos. Después el empate lo hicimos contra Trinidad y Tobago, que fue cuando yo renuncié. Entonces me quedé yo con 5 puntos y después había que jugar un partido más aquí en casa y el parado ya estaba eliminado porque no podía hacer nada. Y fue cuando terminó don Marvin Rodríguez porque yo renuncié. Estuvo a escasos partidos de hacer historia también, de clasificar a una selección, sí, un campeonato. Yo clasifiqué porque los 5 puntos, además yo me clasifiqué, yo creo que en la vida pues hay que tener yo creo que tampoco no, yo fue por un problema que tuve con el presidente de la federación en aquel momento que impuso a jugar a un portero lesionado, que fue lesionado y por Dios me dio la razón a mí, puesto que a los 10 minutos de estar jugando el partido hubo que cambiarlo, claro, por Jorge Arturo Hidalgo, que fue Gabelo Conejo. Gabelo Conejo era el titular, pero tenía un dedo malo y entonces como yo sabía que iban a tirar los de Trinidad y Tobago, iban a tirar muchos balones y había que despejar con el puño, yo le dije al doctor que no podía jugar, que no, tiene que jugar, porque está, pues digo, mire, va a jugar, pero francamente dice, pues aquí mando yo y tiene que, bueno, si usted manda, sí, pero yo mañana renuncio. Entonces yo al día siguiente... Le quiso imponer, claro. Yo al día renuncié y perdí el premio que había por la clasificación, pero fui igual, sigo de pie y yo no admito que nadie me imponga nada, claro, sobre todo en el fútbol, por mucho presidente que sea. Don Antonio, fueron muchas generaciones de futbolistas, fueron las historias. Buenísimo, sobre todo, yo te digo la verdad, yo ahora sé que hay muy buenos jugadores, sobre todo es que el fútbol ha cambiado muchísimo, claro, pero nosotros en aquella época había jugadores extraordinarios. Yo creo que ahora serían un fenómeno esos jugadores, con una particularidad, no se cuidaban. Ajá. Se cuidaban muy poco. La disciplina era muy diferente. Pues no, tenían sus vicios, sus cosas, pero eran hombres que a la hora de la cancha ponían alma, vida y corazón. Qué interesante. Jugadores interesantísimos. Claro, pero claro, llegaban y ellos cualquier cosa, yo decía, bueno señor, pero ¿cómo hacen esto? Que esto no se puede hacer. Víspera de un partido, don Antonio, tranquilo, mañana ganamos. Y ganaban. Y se sudaban la camiseta. Para escribir un libro, yo te he visto que muchas veces mi mujer me dice, Antonio, ¿por qué no escribe un libro? Hace falta. Fíjate que nosotros llevamos aquí ya 35 años. Podíamos escribir un libro de todas las anécdotas y las cosas buenas y malas que me han pasado, pero para mí más buenas que sí. Sobre todo, yo soy una persona nosotros somos una persona, yo por ejemplo, muy agradecida al país, pero nosotros tenemos aquí, mis hijos se han criado aquí, son ticos ya, sin haber nacido aquí, tienen su nacionalización. Y francamente tenemos muy buenos amigos de Costa Rica, la gente me aprecia y la gente todavía por la calle me saluda, Antonio, ¿por qué no coge usted ese equipo? Digo, no, yo ya me corté la coleta. Y ellos todavía insisten que yo ya no quiero eso, yo no creo, hay mucha presión
Don Yo Antonio, creo ¿y si la Federación de Fútbol le pidiera a usted una asesoría ahí? Sí, en cualquier sitio, aquí estoy en eso, aquí estoy en asesoría, aquí estoy con don Estefano Carlata, que se lo agradezco, y don Maino, que me ayudan muchísimo, pues me hacen caso. Yo no me meto en cosas de alineaciones con los entrenadores, hay que respetarlos, ni tanto ni con los cabidos, ni cuando estaba Fernando Sosa, cuando estaba don Carlos Restrepo. Yo orientarle la idea mía. Sí, ya usted Y no está en el banquillo, pero sí puede Si ellos asesorar. quieren después oírla bien, pero yo nunca impongo a nadie, ni me meto en más, ni entro a los camerinos. Porque yo sé lo que es un camerino y ni entro a ellos porque yo no quiero quitarle autoridad al que está mandando, porque tampoco me hubiera gustado a mí, ¿comprendes? Pero si se lo digo, me aburreno con él, digo, mira, yo creo que fulano el que falla, este no es el perfil de él, yo creo que en esa posición estaría mejor. Si te hacen caso, bien, sí, me parece bien, pero hacen lo que quieren después. Claro que sí. Pero no importa, yo creo que francamente estoy muy contento aquí, y aquí francamente después yo, desde que está en segunda división, es cuando está trabajando con don Estefano y con don Silvio en segunda, y aquí me tienen y ellos encantados conmigo, y por lo menos sigo de pie en lo que me gusta. Si me meto en mi casa, en un sillón, me muero. No, por supuesto. Finalmente, don Antonio, ¿se han llenado todas sus expectativas en el fútbol? Sí, sí. Aún Yo cuando creo. sigue ligado al fútbol, pero ya de una manera No, diferente. no, ya estoy con ellos, ya no de aspirar a nada. Yo quiero nada más que estar entretenido en ellos porque me gusta, porque es la vida de uno. Yo veo todos los partidos vuestros, que del canal también, que los veo, porque por cierto felicito porque es una muy buena grabación la que hacen ustedes. Y viviendo de fútbol, pues ahí ando, esperando. Mi hija, Antonio está también con Heredia, de gerente, ahí anda. Mi hija no hace nada porque se casó y se quedó del marido. Y mi mujer, y aquí estamos hasta que Dios quiera. Claro. Don Antonio, le dejo la despedida para todos los queridos telespectadores. No, Más a ti, Deporte ante Televisión, todo, de darte la 42. oportunidad, darte las gracias por haber venido, y a todos los espectadores, pues decirle que este Antonio Moyano Reina, para bien para los que quieran, hay algunos moyanistas y otros que no son moyanistas. Claro. Eso es ley de vida. Claro. Y No, Antonio, darle las la gracias. boina ya no. ¿Cómo? La boina ya no la usa. No, ¿Y ya- el puro qué pasó con el puro? Tampoco me dio una tos fuertísima, tuve que dejarlo. Tuvo que dejarlo. Ya sí. no, ya son muchos años. Pero francamente muy contento y allí esperando, y agradecer a vosotros, a la prensa que siempre me ha tratado muy bien. Nunca he tenido enemigos. Yo creo que en la vida hay que perdonar, y cada uno tiene su opinión de ver el fútbol. Tú lo ves de una manera y otro lo ve de otra, pero te lo agradezco muchísimo, y a los televidentes vuestros un abrazo muy fuerte y siempre a vuestras órdenes. Gracias, don Antonio. Nada, Bien, vosotros. para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos ha complacido presentar a una figura rutilante del fútbol de nuestro país, don Antonio Moyano Reina. Más Deporte TV presentó Ellos hicieron historia.